23 de febrero de 1899. Medianoche. Lucca, Italia. En la habitación oscura, Gemma Galgani agoniza, 20 años de edad, meningitis espinal, paralítica, sorda, sin cabello, tumor en el cerebro. Los médicos intentaron de todo. 12 cauterizaciones a lo largo de la columna. Nada funcionó. El día 2 de febrero, llamaron al sacerdote. Ella recibió la extremaunción. Los médicos susurraron entre sí, pensando que ella no oía. No pasa de esta noche. Pero Gemma está viva, postrada en cama hace más de un año, completamente dependiente de los parientes que la cuidan. Su único arrepentimiento en esta enfermedad es el trabajo que da a los demás. Ella ni siquiera puede moverse sola, crucificada en la cama, como ella misma dice, pero siempre con una sonrisa para quien la visita, siempre con un rosario en las manos o debajo de la almohada. En esta noche del 23 de febrero, alguien sugirió una novena. Última oportunidad. Gemma ya había comenzado 2 veces. Se olvidó de continuar. Ahora, faltando minutos para la medianoche, lo intenta por tercera vez, pero apenas puede susurrar las oraciones. El dolor es insoportable. De repente el silencio de la habitación se rompe. El tintineo de cuentas de rosario. Gemma abre los ojos. No está sola. Un joven religioso está allí. Hábito negro, rostro sereno. Él pone la mano en su frente, una mano suave, imposible de explicar, y comienza a rezar. 9 Padre Nuestros, 9 Ave Marías, 9 glorias, uno tras otro. Gemma apenas puede responder. Cada palabra es un esfuerzo inmenso. El dolor atraviesa todo su cuerpo. Entonces el joven religioso hace una pregunta. ¿Quieres curarte? Ella responde débil. Da igual. Sí, él dice con firmeza. Serás curada. Reza con fe al Sagrado Corazón de Jesús. Todas las noches, hasta que termine la novena, vendré aquí. Rezaremos juntos a este sacratísimo corazón. ¿Y la Beata Margarita María? Pregunta Gemma. Reza 3 glorias en honor a ella. Por 9 noches consecutivas, él vuelve. Siempre a medianoche. Siempre la mano suave en la frente, siempre las mismas oraciones. Gemma va respondiendo noche tras noche, a pesar del dolor. ¿Quién es este joven? Ella no sabe, pero siente su presencia como algo real, palpable, imposible de negar. 3 de marzo de 1899, primer viernes del mes, último día de la novena. La familia está reunida alrededor de la cama de Gemma para rezar la última parte. Terminan las oraciones. Y Gemma se levanta. Simplemente se levanta de la cama. Por primera vez en más de un año. La parálisis desapareció. La sordera se fue. Los dolores cesaron. La familia llora, grita de alegría. Los médicos no pueden explicarlo. Milagro. Pero ¿quién era aquel joven de hábito negro? Semanas después, Gemma lo descubre. Venerable Gabriel Possenti, pasionista, muerto hacía 37 años. Tenía 24 años cuando murió, y aún desde el cielo seguía curando. Acabas de conocer a San Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores a través del mayor milagro de su vida después de la muerte. Pero ¿quién fue este joven que alcanzó tanto poder en el cielo? ¿Cómo un muchacho que vivió apenas 24 años transformó 6 años de vida religiosa en eternidad? Prepárate para descubrir la historia que pocos conocen. 1 de marzo de 1838. Asís, Italia. La misma ciudad de San Francisco. En este día nace Francesco Giuseppe Vincenzo Possenti. Ese mismo día es bautizado. En la misma pila bautismal donde San Francisco de Asís fue bautizado siglos antes. Como si la propia piedra antigua guardara un secreto sobre aquel niño. Él es el 11º hijo, de 13 en total. El padre Sante Possenti es abogado y gobernador, hombre respetado en los estados pontificios. La madre Agnese Friciotti viene de familia noble. La casa está llena de fe, llena de vida, llena de niños corriendo por los pasillos. En casa llaman al pequeño Francesco Cecchino. Él aprende a rezar antes de aprender a leer. Aprende el nombre de Jesús y María en las rodillas de la madre.
Pero la felicidad de aquella casa no duró mucho. En 1841, cuando Francesco tenía apenas 3 años, la familia se muda a Spoleto. Sante fue nombrado asesor del tribunal. Nueva ciudad, nueva casa, nuevas esperanzas, pero también nuevos dolores. En ese mismo año de 1841, la hermanita Rosa muere, 6 meses de vida. En enero de 1842, otra hermana, Adele, de 7 años, también parte. Y días después, el golpe más duro, la madre. Agnès se enferma gravemente. La tuberculosis la consume rápido. Ella muere dejando 13 hijos. Francesco tiene apenas 4 años. Él era demasiado pequeño para entender completamente, pero lo suficientemente grande para sentir el vacío inmenso en la casa. La madre que le enseñaba a rezar ya no estaba allí. Quienes cuidaron de él fueron la hermana mayor, María Luisa, y la gobernanta de la familia. Pero nada sustituye a una madre. El niño alegre, vivaz, lleno de energía, tenía ahora un agujero en el corazón que nunca más sería llenado. Las tragedias no pararon. En 1846, cuando Francesco tenía 8 años, el hermano Paul murió en la guerra contra Austria. Más tarde, otro hermano, Lorenzo, se quitó la vida. La familia Possenti conocía bien el sabor amargo de la muerte. Demasiados entierros, demasiadas lágrimas, ausencias que dolían cada vez que se sentaban a la mesa y faltaba alguien. Francesco creció en este ambiente, pérdidas constantes, luto permanente. Pero algo en él se negó a quebrarse. Su temperamento era vivaz, alegre, lleno de afecto. Claro que tenía sus defectos. Cuando era contrariado, explotaba en accesos de rabia. Los ojos oscuros brillaban intensos. Los pies golpeaban el suelo con fuerza. El padre, firme pero justo, lo corregía. Y el niño aprendía, poco a poco, a domar aquel temperamento de fuego. Pero el dolor estaba allí, siempre presente, como una sombra que lo seguía. Francesco sabía lo que era perder. Sabía que nada en este mundo dura para siempre. Esta lección, aprendida demasiado temprano, marcaría toda su vida. Porque cuando entierras a tu madre, a hermanos, ves la muerte de cerca desde niño, algo cambia dentro de ti, para siempre. A los 13 años, Francesco entra en el colegio de los jesuitas en Spoleto, y allí, el niño marcado por las tragedias se transforma. Él no es solo un alumno más, es el mejor. Inteligente, brillante, memoria extraordinaria, especialmente en las materias literarias. Compone poesías en latín que impresionan a los profesores. En las presentaciones escolares es siempre el protagonista. Gana premio tras premio. Pero Francesco no es solo el alumno brillante, es también el joven más elegante de la ciudad. Sigue la moda al pie de la letra. Se viste siempre impecable. Tiene porte, tiene clase, tiene ese algo que hace que la gente voltee la cabeza cuando pasa. Voz sonora, gestos graciosos, mirada penetrante, palabra fácil y llena de gracia. Todo en él llama la atención. Y a Francesco le encanta bailar. Baila tan bien que ganó un apodo en Spoleto, il ballerino, el bailarín. No se pierde un baile, no se pierde una fiesta. Anima los salones más cotizados de la ciudad. La élite de Spoleto adora a aquel joven. Él es el centro de atención donde quiera que va. Alegre, ingenioso, vivaz. Otro apodo que lleva, Damerino, el enamorado. El teatro también lo fascina. Francesco va con el padre y las hermanas a ver las obras. Adora la literatura, devora novelas. La vida social de Spoleto es intensa, y él está en medio de todo. Fiestas, bailes, teatro, paseos, cacerías. Sí, cacerías. Porque Francesco también aprendió a disparar. El comandante de la guarnición militar de Spoleto, gran amigo de su padre, enseñó al joven a manejar pistola y fusil, y Francesco se volvió un tirador excelente. La caza era su pasatiempo favorito, excelente jinete también. Él tenía todo: familia respetada, inteligencia, belleza, talento, popularidad, dinero, futuro brillante por delante. La bella vida, como decían. Y Francesco disfrutaba cada segundo. Los fines de semana organizaba cacerías con amigos. Durante la semana los estudios brillantes.
Por la noche, los bailes interminables. Pero había algo extraño. En medio de toda esta vida agitada, Francesco mantenía sus prácticas religiosas. Rezaba el rosario, iba a misa, tenía una devoción mariana creciente, cultivada desde pequeño y profundizada en el ambiente del colegio jesuita. Meditaba sobre la vida de Cristo, pensaba en el contraste entre los valores del Evangelio y el mundo a su alrededor. Era como si dos personas vivieran dentro de él. El Francesco de los bailes, elegante y festivo, y el Francesco que rezaba solo en su habitación, con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores que guardaba en casa, adornada con flores. Los amigos no entendían. Él mismo no entendía completamente. ¿Cómo podía amar tanto los placeres del mundo y al mismo tiempo sentir aquella inquietud extraña cuando rezaba? Pero Francesco seguía adelante. 18 años. La vida era buena. Spoleto era suya. Los profesores lo elogiaban. Las chicas lo miraban. Los amigos lo buscaban. El futuro prometía. Quizás abogado como el padre. Quizás político. Cualquier carrera estaría abierta para él. El mundo entero estaba a sus pies. Y entonces, agosto de 1856, todo cambió. Agosto de 1856. Spoleto. Epidemia de cólera. La ciudad entra en pánico. Cada día más muertos. Las familias se encierran, las calles se vacían. El miedo se esparce más rápido que la enfermedad. Francesco está aterrorizado. Él, que siempre fue valiente en las cacerías, en los bailes, en los debates, ahora teme. Teme de verdad, porque no es el dolor lo que lo asusta, es la muerte que ya le robó tanto. Madre, hermanos, hermana, y ahora la muerte viene de nuevo, invisible, implacable. El cólera no elige, rico o pobre, joven o viejo. Y Francesco no está preparado para morir. En el pico de la epidemia, Francesco cae enfermo. Fiebre alta, vómitos, diarrea, los síntomas del cólera. La familia entra en desespero. No él, no Cecchino, no el niño brillante, el joven prometedor. Pero a Morte no se importa con promesas. La Morte solo espera. Francesco arde en febre, delirante, y en medio del delirio hace una promesa. Si la Virgen María lo curara, él dejaría el mundo. Se haría religioso. Era una promesa desesperada, una promesa de quien tiene miedo. Pero era una promesa, y entonces, de forma inexplicable, Francesco mejora. La fiebre baja, los síntomas desaparecen. En días está completamente curado. Milagro, dicen algunos. Suerte, dicen otros. Pero Francesco sabe, fue la Virgen, y la promesa está ahí, colgando sobre él como una espada. Por un tiempo Francesco intenta cumplir. Busca informaciones sobre órdenes religiosas. Pregunta al padre espiritual. Pero entonces la vida vuelve. Los bailes regresan. Los amigos insisten. Y poco a poco la promesa se desvanece. Se convierte en algo distante. Algo que él hizo en un momento de miedo, pero que ahora, con salud, parece exagerado. Francesco vuelve a ser quien era. El bailarín de Spoleto. El joven elegante. El centro de atención. La promesa queda olvidada en un rincón de la mente. Casi olvidada. Porque algo en su corazón no lo deja olvidar completamente. Es como una piedra en el zapato. Pequeña, pero molesta. Pasan los meses. Francesco continúa sus estudios, continúa los bailes, continúa la vida normal, hasta que ocurre algo aún más dramático. Francesco cae gravemente enfermo de nuevo. Esta vez no es cólera, es algo peor. Los médicos no saben qué es, pero Francesco está muriendo, literalmente muriendo. La familia llama al sacerdote. Francesco recibe los últimos sacramentos. Todos esperan el final. Y Francesco, una vez más aterrorizado, hace la misma promesa. Si la Virgen lo salvara esta vez, él cumpliría. De verdad, sin excusas, se haría religioso. Y nuevamente, Francesco se cura, milagrosamente. Pero adivina qué pasa. Francesco olvida la promesa. Otra vez. Es increíble.
2 veces al borde de la muerte, 2 veces salvado milagrosamente, 2 veces promete a la Virgen y 2 veces olvida, o mejor dicho, intenta olvidar, porque en el fondo él sabe que está engañando, sabe que hizo un trato y no está cumpliendo. Entonces llega 1856, 22 de agosto, día de fiesta en Spoleto, procesión en honor a Nuestra Señora de las Gracias. La ciudad entera está en las calles. Francesco también está allí, elegante como siempre. En medio de la multitud, la imagen de la Virgen pasa. Todos se arrodillan, algunos rezan, otros apenas observan. Francesco está distraído, pensando en los planes del día, en el baile de la noche, en la vida que continúa. Y entonces algo sucede, algo que cambiará todo para siempre. Cuando la imagen de la Virgen pasa frente a Francesco, él oye una voz, clara, inconfundible. No es una voz audible, es algo más profundo, más real. La voz viene de dentro, pero él sabe que no es su propia mente, es la Virgen. Y ella dice, ¿qué haces todavía en el mundo? Francesco se congela. El mundo a su alrededor desaparece. La multitud, el ruido, todo se desvanece. Solo él y aquella voz. ¿Qué haces todavía en el mundo? Las promesas olvidas vuelven como un torrente. La culpa lo golpea como una ola. Él sabe que estuvo huyendo, sabe que fue salvo 2 veces, sabe que prometió 2 veces y sabe que esta es la última oportunidad. Francesco no dice nada, no puede hablar, solo se queda allí, paralizado, mientras la procesión continúa. Pero algo dentro de él se rompió, o mejor, algo dentro de él finalmente se rindió. Ya no hay más escapatoria, ya no hay más excusas. La Virgen lo llamó, y Francesco sabe que o responde ahora o pierde su alma para siempre. En las semanas siguientes, Francesco se transforma. Los amigos notan, está diferente, más serio, más distante. Ya no va a los bailes, rechaza las invitaciones para las fiestas, pasa más tiempo en oración. Los amigos piensan que es solo una fase, algo pasajero, pero Francesco sabe que no es una fase, es el final de una vida y el comienzo de otra. Él busca al Padre espiritual, cuenta sobre la voz, cuenta sobre las promesas, cuenta sobre el llamado que ya no puede ignorar. El sacerdote lo orienta. Hay varias órdenes religiosas. ¿Cuál sería la adecuada? Francesco no sabe, pero sabe algo. Quiere una orden dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, porque fue ella quien lo llamó, fue ella quien lo salvó, y será a ella que él dedicará su vida. Y entonces Francesco descubre los Pasionistas, orden fundada por San Pablo de la Cruz, dedicada a meditar sobre la pasión de Cristo y los dolores de María, vida austera, silencio, oración, penitencia, todo lo que el mundo considera locura y todo lo que Francesco ahora desea. Él conversa con el padre. Sante Posenti, el gobernador, no entiende. Su hijo brillante, con futuro prometedor, quiere enterrarse en un convento. Ser religioso, vivir en pobreza y silencio, no tiene sentido. Pero Francesco insiste, y Sante, aunque destrozado, respeta la decisión del hijo. Las hermanas lloran, los amigos intentan disuadirlo. Es solo una fase, dicen. Vas a arrepentirte, avisan. El mundo te necesita aquí, argumentan. Pero Francesco ya decidió. La voz de la Virgen resonaba más fuerte que todas las voces del mundo. 6 de septiembre de 1856. Apenas 2 semanas después de la procesión, Francesco deja Spoleto, deja la familia, deja los amigos, deja los bailes, el teatro, las cacerías, la vida brillante que tenía, y entra en el convento pasionista de Morrovalle. Los pasionistas no tenían noviciado en Spoleto. Francesco tuvo que viajar, dejar todo para atrás literalmente. La despedida fue dolorosa, las hermanas lloraron. El padre abrazó al hijo largamente. Los amigos no creían, pero Francesco fue, con una maleta pequeña y un corazón decidido. En el convento, Francesco ya no existe. Ahora es Confrere Gabriel,
Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores, el nombre fue elegido cuidadosamente. Gabriel, el arcángel mensajero, aquel que anunció a María su vocación. Y de Nuestra Señora de los Dolores, porque fue ella quien lo llamó. Fue ella quien cambió todo. El noviciado es duro, durísimo. Gabriel no estaba acostumbrado a aquella vida. Se levanta a las 2 de la madrugada, maitines en el coro, horas de oración, trabajo manual, silencio estricto, comida simple, cama dura, frío en el invierno, calor en el verano. Ninguna de las comodidades de Spoleto, pero Gabriel no se queja, ni una vez. Los otros novicios notan. Este joven que vino del mundo, acostumbrado con lujos y comodidad, se adapta más rápido que muchos que ya venían de familias humildes. Gabriel abraza todo, las privaciones, las penitencias, las horas de silencio, todo. El maestro de novicios, Padre Norberto, observa atentamente. Observa a Gabriel en oración, observa a Gabriel en obediencia, observa a Gabriel en humildad y ve algo raro. Ve un joven que realmente entendió que santidad no es hacer cosas extraordinarias, es hacer lo ordinario con amor extraordinario. Gabriel reza el rosario todos los días, medita sobre las 7 dolores de María, se dedica especialmente a la meditación sobre la pasión de Cristo. Los viernes, aún más intensamente, lee las Escrituras, estudia teología, pero sobre todo, practica las virtudes pequeñas: paciencia, caridad, humildad, mansedumbre. Los confraes lo aman. Gabriel siempre tiene una sonrisa, siempre una palabra de aliento. Cuando alguien está triste, Gabriel nota. Cuando alguien está desanimado, Gabriel busca, no con palabras grandes, con palabras simples, con presencia, con aquel sonriso que se volvió famoso en el convento. Padre Norberto después dirá: Gabriel era alegría pura, no aquella alegría superficial del mundo, era alegría profunda, alegría que viene de saber que estás donde Dios te quiere. Y Gabriel realmente estaba donde Dios lo quería. Por supuesto, no era fácil. Gabriel tenía su temperamento. El viejo Francesco todavía estaba allí, en algún lugar. Cuando contrariado, la rabia todavía subía. Pero ahora Gabriel no dejaba escapar. Respiraba, rezaba, ofrecía a la Virgen de los Dolores, y la rabia pasaba, despacio, pero pasaba. Los días se transforman en semanas, las semanas en meses. Gabriel avanza en el noviciado, y en 1858 hace los votos religiosos: pobreza, castidad, obediencia, para siempre, irrevocablemente. Francesco Possenti murió. Ahora solo existía Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores, y Gabriel era libre, libre como nunca había sido cuando tenía todo en Spoleto. Después de los votos, Gabriel es enviado a otros conventos, primero a Isola del Gran Sasso, después a Penne, siempre en la región de Abruzzo, lugares remotos, montañas, nieve en el invierno, silencio profundo. Era perfecto para quien buscaba a Dios. Gabriel estudia, se prepara para el sacerdocio, pero al mismo tiempo continúa su vida de oración intensa. La devoción a Nuestra Señora de los Dolores crece cada día. Él la llama mi madre, conversa con ella como si estuviera presente, porque para Gabriel ella está presente. Gabriel guarda una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, pequeña, de marfil. Es su tesoro. De noche, la coloca debajo de la almohada. De día, la lleva consigo. Es su consuelo, su fuerza, su conexión con el cielo. Los confraes cuentan historias increíbles. Una vez, Gabriel estaba en éxtasis durante la oración, literalmente levitando. Los otros lo vieron, flotando sobre el suelo, brazos abiertos, rostro iluminado. Cuando volvió en sí, Gabriel estaba avergonzado. No cuenten a nadie, pidió. Pero todos ya habían visto. Otra vez Gabriel fue visto conversando con la Virgen, no rezando, conversando, como quien habla con alguien presente en la sala. Los confraes que pasaban por allí oían la voz de Gabriel, pero solo la voz de Gabriel, como si el otro lado de la conversación
fuera silencioso o audible solo para él. Gabriel también tenía dones extraordinarios. Sabía cosas que no debería saber. Una vez, un confrade llegó triste. Gabriel lo miró y dijo: «Sé lo que pasó. No te preocupes, tu madre está bien ahora». El confrade se congeló. Nadie le había contado a Gabriel que su madre había estado enferma, y ninguna carta había llegado todavía. Pero Gabriel sabía. Y días después, llegó la carta confirmando: la madre había mejorado. Pero Gabriel no buscaba estas cosas. No buscaba visiones, éxtasis, conocimientos sobrenaturales. Buscaba solo una cosa: amar a Dios. Y amar a Dios significaba obedecer, significaba servir, significaba sonreír incluso cuando dolía. Gabriel tenía especial amor por los enfermos. Cuando algún confrade caía enfermo, Gabriel se ofrecía para cuidarlo. Hacía los trabajos más humildes, limpiaba, llevaba comida, se quedaba a su lado en las noches de dolor. Y siempre con aquella sonrisa, siempre con aquella alegría tranquila que consolaba más que cualquier palabra. También era extremadamente obediente. Obediencia ciega, como decía Padre Norberto. Si el superior pedía algo, Gabriel hacía, sin preguntas, sin dudas, sin murmuraciones. Simplemente obedecía. Y en la obediencia encontraba paz. Un día, el superior ordenó a Gabriel quemar algunos escritos personales. Eran reflexiones espirituales, podrían ser valiosos, pero Gabriel no hesitó. Quemó todo, sin siquiera leer de nuevo, porque la obediencia era más importante que cualquier escrito, y la humildad no buscaba perpetuarse en papeles. Gabriel también servía en tareas simples, trabajaba en la cocina, barría el convento, cuidaba del jardín, hacía todo lo que le pedían, y hacía bien, con esmero, como si cada tarea fuera una oración, porque para Gabriel el rosario nunca dejaba sus manos. Si no estaba rezando en voz alta, estaba rezando mentalmente. Las cuentas se deslizaban entre sus dedos todo el tiempo, ave tras ave, misterio tras misterio. Gabriel vivía con María, por María, para María. En 1861, Gabriel es enviado de vuelta a Isola del Gran Sasso. El lugar es remoto, montañas escarpadas, nieve densa en el invierno, aislamiento casi total. Pero Gabriel está feliz, porque el aislamiento significa más tiempo con Dios, menos distracciones del mundo. Gabriel continúa sus estudios de teología, preparándose para la ordenación sacerdotal. Pero algo está aconteciendo. Gabriel comienza a sentirse cansado, muy cansado. Al principio piensa que es solo el clima o el trabajo, pero el cansancio no pasa, empeora. Comienza una tos, leve al principio, después persistente. Gabriel no le da mucha importancia, continúa sus tareas normalmente, continúa las oraciones, continúa los estudios, pero la tos empeora y comienza a toser sangre. Los superiores se preocupan, llaman al médico. El diagnóstico es severo: tuberculosis, la enfermedad incurable del siglo XIX, la enfermedad que mató a su madre, la enfermedad que no tiene cura. Gabriel tiene 24 años y está muriendo. Al principio Gabriel siente miedo. Es natural. Nadie quiere morir a los 24 años. Nadie quiere morir sin cumplir los sueños, sin ser ordenado sacerdote, sin hacer nada grande en el mundo. Pero Gabriel reza intensamente, y el miedo se transforma en aceptación. Gabriel entiende, esta es su cruz. Así como la Virgen tuvo que estar al pie de la cruz viendo a su hijo morir, Gabriel ahora tiene su propia cruz, y decide abrazar aquella cruz, con amor, con alegría incluso. Si la Virgen quiere que yo vaya ahora, voy feliz. Gabriel dice al padre Norberto, no tengo miedo, ella estará conmigo, ella siempre estuvo. Y Gabriel realmente está en paz, una paz que los otros confraes no consiguen entender. ¿Cómo puede alguien tan joven enfrentar la muerte con tanta serenidad? La tuberculosis avanza, Gabriel emagrece rápidamente, la tos se vuelve constante, la fiebre no baja, el dolor es intenso, pero Gabriel no se queja, ni una vez. Cuando alguien pregunta cómo está, Gabriel sonríe. Estoy bien, la Virgen está conmigo.
Los confraes vienen a visitarlo y descubren algo increíble. Pasar tiempo al lado de Gabriel enfermo es agradable. Él mantiene la sonrisa, mantiene la alegría, cuenta historias, hace bromas, nunca se queja, nunca pregunta ¿por qué yo? Simplemente acepta, como María aceptó la espada que atravesó su corazón. Gabriel escribe cerca de 40 cartas en estos últimos meses, testimonios de su devoción a Nuestra Señora de los Dolores. También guarda un diario espiritual, anotaciones íntimas de su vida de oración. Sería precioso, una ventana al alma de este joven santo. Pero en el lecho de muerte, Gabriel llama al padre Norberto. «Queme mis escritos», pide. El sacerdote duda. «Queme», Gabriel insiste. «No quiero que nadie los lea, era solo entre yo y Dios». Padre Norberto obedece, destruye todo. Años después lamentaría. Tal vez tendríamos el equivalente masculino de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero Gabriel no quería gloria, quería solo a Dios. El cuerpo va consumiéndose, la fiebre no pasa, la tos empeora, la sangre aumenta. Gabriel adelgaza hasta quedar solo piel y hueso, pero la sonrisa permanece, y la madrugada del 27 de febrero se aproxima. 27 de febrero de 1862, madrugada, y sola del Gran Sasso. En la pequeña habitación del convento pasionista, Gabriel está muriendo. Los primeros rayos de sol comienzan a entrar por la ventana. Tiene 24 años, apenas 6 años de vida religiosa. Nunca llegó a ser ordenado sacerdote. Gabriel pide absolución. El sacerdote viene, absuelve. Gabriel pide de nuevo, y de nuevo. Quiere estar seguro, quiere estar completamente limpio ante Dios. Sostiene contra el pecho el crucifijo con la imagen de la Virgen Dolorosa, aquella imagen que estuvo con él desde el noviciado. Y entonces, con voz débil pero clara, repite 3 veces: «Mis méritos son vuestras llagas, Señor. Mis méritos son vuestras llagas, Señor. Mis méritos son vuestras llagas, Señor». Después mira al cielo, como si viera a alguien que los demás no ven, y dice: «Lista, mi madre, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndeme del enemigo y acógeme en la hora de la muerte». Finalmente, las últimas palabras: «Jesús, José y María, expiro en paz entre vosotros el alma». De repente, Gabriel hace algo que nadie esperaba. Se sienta en la cama, abre los brazos, como si alguien estuviera allí para recibirlo. Su rostro se ilumina, una mirada de alegría indescriptible. Los confraes alrededor tienen certeza. La Virgen María vino a buscarlo, exactamente como él siempre pidió. Gabriel expira sonriendo. Es enterrado el mismo día. Tenía 24 años, vivió poco, y vio, pero como dice la Escritura, llenó la carrera de muchos años. Bernardo María, su compañero de noviciado, llora ante la tumba. Lágrimas vienen a mis ojos. Me siento avergonzado de estar tan lejos de las virtudes que él alcanzó en tan poco tiempo. 30 años después, en 1892, hacen la exhumación del cuerpo. 17 de octubre. Cuando abren la tumba, algo extraordinario sucede. Una joven que estaba allí, María Mazzarella, con tuberculosis terminal, toca las reliquias de Gabriel. Es curada instantáneamente. Primer milagro oficial. Comienzan a llegar relatos de todas partes. Dominic Tiberi, con hernia inoperable, curado. Gemma Galgani, en 1899 con meningitis espinal, curada después de que Gabriel se le apareciera por 9 noches. Miles de milagros, todos atribuidos a este joven que vivió apenas 24 años. 31 de mayo de 1908. El Papa Pío X beatifica a Gabriel. En la ceremonia en la Basílica Vaticana están presentes un hermano de Gabriel, el padre Norberto, y Dominic Tiberi, el hombre curado. 13 de mayo de 1920. El Papa Benedicto XV canoniza a Gabriel. Lo declara patrono de la juventud católica. En 1926, el Papa Pío XI lo nombra copatrono de la acción católica. En 1959, el Papa Juan XXIII lo declara patrono de toda la región de Abruzzo.
Hoy el santuario de San Gabriel en Isola del Gran Sasso es uno de los más visitados de Italia. Miles van todos los años. Estudiantes, 100 días antes de las pruebas finales, piden su intercesión. Jóvenes que luchan contra vicios. Seminaristas que quieren perseverar. Todos buscan al santo de la sonrisa. Del bailarín de Spoleto al santo de Isola. 6 años bastaron. Comenzaste esta historia viendo a un joven subir al escenario bajo aplausos. Francesco Possenti, 18 años, elegante, brillante, con Spoleto entera a sus pies. Ahora conoces todo el viaje, del último discurso a la última respiración, del bailarín al santo, de il ballerino al santo de la sonrisa. 6 años. Fue solo lo que Gabriel tuvo de vida religiosa. 24 años en total. La mayoría de las personas a los 24 está comenzando. Gabriel estaba terminando. Y aún así, aún con tan poco tiempo, alcanzó lo que muchos no alcanzan en 80 años de vida. ¿Cuál fue el secreto? No fue hacer cosas extraordinarias. Gabriel mismo decía, nuestra perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en ejecutar bien las ordinarias. Él rezó, obedeció, sonrió, amó a la Virgen de los Dolores, aceptó la cruz sin quejarse, solo eso. Y eso fue todo. La voz de María en la procesión cambió todo. Las promesas olvidadas finalmente fueron cumplidas. La tuberculosis que parecía tragedia era en verdad purificación. El cuerpo que desistió liberó el alma para volar. Más de 160 años pasaron desde aquella mañana del 27 de febrero. Pero la historia de Gabriel continúa viva. No en los libros apenas, en los corazones. Cuando un joven estudiante enciende una vela ante su imagen 100 días antes de las pruebas, cuando alguien pide fuerzas para dejar una vida vacía y seguir el llamado de Dios, cuando un seminarista lucha para mantener la alegría en la austeridad, Gabriel está allí. Isola del Gran Sasso recibe miles de peregrinos todos los años. El santuario donde sus restos mortales descansan es uno de los más visitados de Italia. En Brasil, en Cachoeira Paulista, sus reliquias de primer grado fueron depositadas en 2014 en el Santuario del Padre de las Misericordias. La comunidad Canção Nova guarda con cariño estas reliquias, recordando que también comenzó trabajando con jóvenes, como Gabriel. Su sonrisa atravesó siglos. Prueba viva de que santidad no es para superhéroes. Es para gente común. Gente que baila, que se equivoca, que olvida promesas, que tiene defectos. Gente que explota de rabia cuando es contrariada. Gente que adora fiestas y bailes. Gente como Francesco Possenti. Pero cuando la voz de Dios llama, cuando los ojos de María encuentran los nuestros en medio de la multitud, todo puede cambiar. Si dejamos, si respondemos, si decimos sí aún con miedo, aún sin entender completamente, aún sabiendo que va a costar todo. Gabriel dijo sí, y transformó 6 años en eternidad. Murió sin ser sacerdote. Murió demasiado joven. Murió antes de hacer cualquier cosa importante a los ojos del mundo. Pero desde el cielo continúa curando, continúa sonriendo, continúa mostrando que el camino hacia Dios no es complicado, es simple, dolorosamente simple. Basta amar, basta aceptar, basta sonreír aun cuando duele, como Él hizo, como la Virgen de los Dolores hizo al pie de la cruz. San Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores, el santo que siempre invocaste. Ahora conoces la historia completa.